Los tipos con capa presentan Batman, el podcast. La información es poder. Tal vez un poder demasiado peligroso si lo dejas que tome el control. El detective con orejas lo sabe. Ha construido a lo largo del tiempo un equipo capaz de transformar al mundo entero con un solo clic y tener acceso a prácticamente cada individuo de este mundo. Eso convierte a Batman en un sujeto muy peligroso. Por eso Superman le tiene miedo. La computadora de un friki vestido de murciélago nos invita a reflexionar sobre el poder de los datos y la ciencia informática. Así que haz clic y acompáñanos a hablar de la Baticomputadora. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, amigo Varilla. ¿Cómo te va? Ya estamos Hola. de vuelta. Hoy pues estamos ya en nuestra edición número 19, ya definitivamente somos adúlteros, ya estamos del otro lado, ya este podcast ya brincó a la mayoría de edad, amigo, ya se nos empieza a ver las arrugas, las jetas caídas, etcétera. Y bueno, pues ni hablar, estamos llegando a nuestro episodio número 19. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Bien, amigo, con un poco de tos, pero aquí andamos dando. ¿Qué te dije? Eso es lo que dando el son tiempo. los achaques propios de la edad cuando los murciélagos empiezan a hacerse ratones viejos. Esa es la realidad, amigo. Eso es lo que dicen. La historia cuenta que esa es la cuestión. Amigo, pues hoy tenemos una invitadaza de lujo. Estos últimos episodios hemos tenido a muchas murciélagas en este podcast, lo cual es muy chido. Ya hemos dicho, aunque este podcast se llama Batman, todas las murciélagas aquí son bienvenidas, porque además de que tienen un montón de cosas muy chidas para compartir con nosotros, pues el lado y el punto femenino siempre va a ser interesante en un personaje que pues es así medio, ¿cómo se dice, amigo? Medio machista, ¿no? Así un poquito, ¿no? Sí tiene su lado medio machista, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, digamos que es un poquito como esta idea de los niños, los Supermanes, y las niñas, las mujeres maravillas, ¿no? No sé, a lo mejor es solo un poquito esta percepción. Digo, finalmente esto es otro, sí. este es otro tema. Voy a apuntar en este momento un episodio sobre Batman y las mujeres y los machines. Sale. Muy bien, queda anotado. Amigos, amigas, murciélagos y murciélagas del mundo, esta noche estamos aquí con una invitadaza de lujo. Toñita, bienvenida, Toñita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Estoy muy, ¿cómo les digo? Emocionada, un poquito nerviosa, pero la verdad me dio mucho gusto que me hicieran esta invitación para colaborar con ustedes en ese sentido. Esperamos que logremos algo interesante. Claro Puedo hacerte que un sí. comentario acerca de que seas la Mujer Maravilla y la cuestión del Batman. Ok. Sí. ¿Qué crees que desde el punto de vista, yo creo que sí hay como cierto tipo de machismo, ¿no? De que cuántas superhéroes hay en los cómics, o sea, como mujeres, Sí. bajo la cantidad de hombres que hay. Pero pues también tenemos que ver como la parte del contexto, Claro. ¿cuándo empezaron los cómics? O sea, ¿en Sí. qué año fueron? O Sí, sea, sí, como sí. 1920, 1930, o sea, todavía Sí. esta parte como del poder del hombre o la masculinidad o la Sí, parte sí. del patriarcado, bueno, o mal usada Así la es. palabra, la mujer no tenía todavía hasta cierto punto ni voz ni voto, inclusive Así es. en muchos países todavía no podía haber voto femenino. Entonces Es es como correcto. hasta cierto grado natural del contexto, Claro. del tiempo, pero sí Ujú. está bastante interesante, aunque Es creo correcto. que varias heroínas tienen bastante poder, Sí, claro. más bien como que se les dio esta fuerza y Ujú. son pues bastante buenas, ¿no? O sea, como Sin para embargo, fíjate reflejarte tú como... cómo pasó que también cuando llega la Mujer Maravilla y empieza a aparecer en las historietas,
Ujú. lo primero que sucede es que de pronto sale ahí un psicólogo. Por cierto, mandamos un saludo a nuestro psicólogo, ya lo extrañamos, amigo Pastrana. Revélate, haznos una señal, ya no sabemos de ti, dónde andas. Que luego, pues a tratar de analizar a la Mujer Maravilla y a decir que era ahí medio mala influencia, ¿no, amigo? La verdad es que esa historia no me la sabía, amigo. O sea, Está muy me sé interesante. un poquito de la historia de quién hizo a la Mujer Maravilla, Sí. pero esta parte del psicólogo no. Muy cañón, porque este tipo, pues bueno, sí, de verdad es tema para otro podcast y otro episodio, pero pues se dedicó prácticamente a encontrarle tres pies al gato y a pues denigrar la imagen de la Mujer Maravilla, haciéndola pasar por ahí medio una mujerzuela que utilizaba el lazo así como medio en ondas sadomasoquistas y que era muy provocadora. Bueno. Es que un tema ahí bien complejo. Es que, bueno, los creadores de la Mujer Maravilla, pues eran más o menos masoquistas o se dedicaban un poco a eso. Entonces fue la inspiración de la Mujer Maravilla. Pues sí, pues, pero finalmente digamos que en teoría está un tanto velado. Si bien, pues claro, todos los artistas puede ser que plasmen mucho de su pensamiento, su filosofía y su visión de las cosas, pues bueno, como que la idea era, vaya, estoy seguro que si hubiera sido un hombre que hace nudos y que es sadomasoquista no hubiera pasado nada, pero como era mujer, pues entonces es un problema. Chicos y chicas, murciélagas y murciélagos, Toñita Medina está hoy aquí con nosotros para hablar de la baticomputadora. Toñita es ingeniera en sistemas computacionales, es maestra en docencia, así como la ven, y además muy pronto será amigo, forma parte del club de los diseñadores gráficos. Así que, Toñita, te deseamos mucho éxito ya que cierres con esta parte. Así que Toñita está hoy con nosotros para hablar de la baticomputadora. La baticomputadora, amigo, Toñita, pues es justamente de esos personajes en la historia de Batman que no se ven como tal como personajes, pero que al final acaban siendo también personajes que de alguna manera no solo son recursos argumentales en la historia, sino de alguna manera también acaban teniendo pues su nivel de participación profundo en algunas historias, ¿no? Sí. La baticomputadora se instauró, digamos, en el mundo de Batman por ahí de los años 60, a principios de los años 60, y bueno, pues es conocida literal pues como la baticomputadora para nosotros, la Batcomputer para quien habla inglés, y tenía que haber su versión, jolines, tío, el batiordenador. Tendría que haber un batiordenador. Si no hay un batiordenador, pues no hay Batman, ¿no? Entonces, pues, la baticomputadora, lo que sabemos a grosso modo, pues es que se trata de un supercomputador que, pues, en teoría, la historia dice, o algunas de las historias, que la construye Bruce junto con Alfred, que ahora resulta que es un GPT, o sea, chingón para todo, porque el Alfred ahora arma computadoras y sabe de computación y demás. Ahora, ¿cuánto costaría una supercomputadora como esa? Ahora, ¿será posible que exista una computadora así de poderosa, Toñita? Pues, mira, como tal, como todo lo que hace, en realidad no. O sea, las supercomputadoras existen, pero generalmente pues están para los gobiernos de los países. Las mejores supercomputadoras obviamente pues son para las potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia y demás. ¿Batman es una potencia mundial? Bueno, realmente en la vida real, digamos, pero no hacen todo lo que la computadora hace en lo que son los cómics o las películas. Realmente pues se utilizan más como para los análisis de datos. Son millones y millones de dólares lo que se puede como generar en una supercomputadora, y son realmente pues muy privadas. O sea, no son accesibles al público, no están como visibles al público. También es un conjunto como de servidores. O sea, la idea de una baticomputadora es que está conectada o interconectada por muchos servidores.
Para esto, pues no sé si tenemos idea más o menos de qué es un servidor, o les platico un poquito de qué es un servidor. Sí, cuéntanos. Por favor. Pero hay que hablar en lenguaje técnico. Un batiservidor. Un batiservidor. O sea, aquí no estamos hablando de servidor suyo. Ok, bat server. No estamos hablando de servidor suyo. Esos son los batiservidores. Ok. Bueno, estuve investigando, me dejaste una tareita ahí, pues estuve investigando un poquito. Entonces, si realmente la baticomputadora o la batcomputer existiera, sería un conjunto de servidores. Un servidor es una computadora especializada que se encarga, por ejemplo, del tráfico de datos o del almacenamiento de datos o del procesamiento de datos, o puede ser las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, ustedes pueden ver como un servidor como un CPU, pero que tiene características como especiales, ¿no? Si tienen procesadores o varios procesadores, tiene discos duros o varios discos duros, y pues los recursos son pues mucho más grandes que una computadora normal como las que tenemos, ¿no? Una laptop o una PC, inclusive que las gamer, o sea, están enfocados a hardware de alta gama, de alto rendimiento. Las tarjetas de video, por ejemplo, son muy altas o de muy poderosas. Y el procesamiento pues es bastante alto. Entonces, si existiera realmente la baticomputadora, pues sería un conjunto de servidores interconectados que permiten que su procesamiento sea muy rápido para generar operaciones rápidas. ¿Para qué se usan las supercomputadoras? Pues o sea, ¿sí existe el concepto de las supercomputadoras? Sí. Ups. Quise decir de las batisupercomputadoras. Sí existe. Sí existe, son militares, o sea, realmente pues es una parte como de la inteligencia militar. De hecho, mucho de la tecnología que nosotros utilizamos como el internet se inició por militares. Entonces, esta cuestión de los protocolos para comunicación de una computadora a otra fue un proyecto militar. Entonces, ¿para qué se utiliza? Pues a grandes rasgos, por ejemplo, como para el análisis de datos, pero pues lo utilizan como para esta cuestión de tanto de espionaje como de protección, como de seguridad, como, ya sabes, o sea, toda esta cuestión. Y el procesamiento de grandes datos. También las supercomputadoras están enfocadas a la parte de la investigación, o sea, la investigación, pero ya investigaciones que requieren como mucho manejo, control y procesamiento de datos muy complejos. Entonces, las universidades también a veces tienen acceso a supercomputadoras o a batisupercomputadoras, ¿no? Sí existen, son carísimas, muy pocas, y realmente yo creo que mortales como nosotros es casi imposible de poderlas mortales como nosotros no, pero el Batman de Celaya, por ejemplo, puede tener su baticomputadora, ¿no? Sí. Probablemente sí. Y pues también esta cuestión de por ejemplo, la NASA también manejan como batisupercomputadoras. Y pues todos los organismos gubernamentales que manejan una gran cantidad de procesamiento y de datos. Existen millones de dólares, pues sí, la verdad es que no tengo como una cantidad precisa para decirte, pues cuesta esto, pero sí son por dinero caros. Ni te preocupes, no hay. Aquí por está dinero ni te preocupes. Batman de Celaya que claro, saca, además, ¿verdad, amigo? Saca la lana. No, tampoco hay. Oye, amigo, ¿verdad? Siempre, ahorita que dijo Toñita que hablaba de que si existiera esta baticomputadora, el batiordenador, tío, tendría que estar conectado a varios servidores. Al final creo que esa es una de las características que vemos en la baticomputadora. Es decir, es una computadora que tiene y que está conectada como a muchos otros aparatos, a muchos monitores, justamente probablemente a muchos, pues sí, justamente a muchos equipos de hardware que en teoría son los que hacen todo este merequetengue, ¿no, amigo? Sí, me imagino. O sea, fíjate que dime. No, continúa. Gracias. Fíjate que algo que quería mencionar, nos fuimos directamente a la Deep Web, así corriendo a que Toñita nos explicara si es posible que exista o no. Ya se acabó el podcast porque ya dijo que no existen y que no es posible y que no tenemos acceso, así que ya toda la magia de este podcast la acaba de destruir. Pero esos son los ingenieros, entonces no tengan problema, ellos son así, muy destructivos. Ya cuando se vuelva diseñadora probablemente dejará de ser tan destructiva y será más fantasiosa.
Algo que tiene la baticomputadora, decíamos, pues surge por allá de los años 60, de alguna manera como un símbolo de la intelectualidad que acompañaba al personaje de Batman, siendo que empezaba, como hemos mencionado en algunos otros episodios, amigo, a convertirse y a volverse un personaje detectivesco. Todo detective debe tener pues una base de datos, un archivo, una biblioteca, un almacén donde guarde sus expedientes, sus pruebas, etcétera. Y bueno, pues supongo que en los 60s, con el surgimiento y la explotación un poco también, ¿no, Toñita? De vaya, todas las revoluciones que los 60s trajeron al mundo, seguramente de ahí vino un poco la idea de, bueno, Batman debería tener una computadora, ¿no? Y una computadora muy poderosa que finalmente le ayude a combatir el crimen. La razón por la que siempre creo que ha tenido este peso importante la baticomputadora es justamente pues porque está cargada de información, que es lo que le permite pues tener justamente pues control o poder sobre los demás, ¿no, amigo? Sí, o sea, como tener ventaja, tal vez no control, ya hablaremos un poco de eso, pero sí ventaja sobre los demás por la cantidad de información que tiene, ¿no? Porque se supone que es una computadora que en teoría ha ido como evolucionando y que de alguna manera es casi como medio, ¿cómo se llamaría eso, Toñita? Es un poco, pues como la inteligencia artificial o hay otro concepto, solo que ahora no me recuerdo cómo se llama, esta idea de que los robots podían, pues pensar por sí mismos o que las computadoras podrían, digamos, ¿cómo se me fue el concepto? Pero sí como autonomía, exactamente. Entonces, se supone que la idea es que efectivamente, como bien mencionas, pues la baticomputadora tiene una inmensa cantidad de datos. Se supone que en teoría al principio se habló de que tenía solo la información de Ciudad Gótica, pero yo creo que esa baticomputadora sabe de ti y de mí. Sí, así que es muy probable que eso suceda, ¿no? Se supone que esta computadora también pues le permite controlar satélites y localizar prácticamente a todos en cualquier parte del mundo y otros mundos y anexas, ¿no? Bueno, se supone, sí. Eso, amigo, ahorita me pregunta para Toñita. Se supone que Bruce Wayne es dueño de satélites, ¿no? Que hay satélites en el espacio con el nombre de Bruce Wayne. ¿Eso es algo que le ayudaría, por ejemplo, a tener la información de prácticamente de todo el mundo por tener satélites en el espacio? Pues en realidad sí. Bueno, al final de cuentas, los satélites son programables, ¿no? Entonces se supone que un satélite puede darte una información, por ejemplo, de geolocalización, y pues genera al final de cuentas una transmisión de datos. Entonces, si hay como un intercambio en posición, sí podrías tener como información de diferentes puntos del mundo. Aquí venía, bueno, me gustaría platicar un poquito acerca de lo que ya había comentado con Toño, de esta cuestión de si Batman era un hacker o era un cracker. Sí. Entonces, creo que viene ahí como relacionado con esta parte, ¿no? El término de hacker siempre se utiliza como una persona que se introduce de manera como ilegal y utiliza esa información que roba para su beneficio propio, pero está como mal utilizado. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como hacker es en realidad un cracker. O sea, es como alguien que utiliza la información para su propio beneficio, sobre todo la cuestión como económica. El hacker, ¿no? El hacker es una persona pues también que tiene muchos conocimientos tecnológicos, pero se dividen en 3 tipos de hackers. En español, por ejemplo, pues sería sombrero negro, los de sombrero gris y los de sombrero blanco. Entonces, el de sombrero blanco se les llama o se conocen como hacker éticos, que son las personas que están como encargadas de la seguridad de las empresas, que se encargan de ver, por ejemplo, cuáles son como las grietas de seguridad, de que por aquí me pueden atacar, por aquí puede pasar esto, por aquí todo esto. Y alguien se está robando nuestro internet. Ajá, como ándale, como este tipo de soluciones para que la empresa o los datos de información que están resguardando estén protegidos. Que al final de cuentas, me gustaría compartirles una frase que me dijo uno de mis maestros: mientras más seguro te creas, más vulnerable eres. Entonces, en cuestión de datos, siempre hay una vulnerabilidad. Toma eso, Superman.
No, bueno, ni me acuerdo quién fue, la verdad es que no me acuerdo realmente qué maestro, pero se me quedó como muy grabado de que mientras más... Se la dedicamos a Superman para que no se sienta muy Superman. Lo que no se sienta tan seguro. Entonces, ellos se dedican como la parte de cuidar o salvaguardar como los datos que saben cómo te van a atacar, pero pues es como dar un paso adelante para protegerte de lo que pueda pasar, ¿no? Okay. Hay los que son los hackers de ¿Grises? Sombrero negro, que pues realmente eso sí es como la parte legal, o sea, saben, tienen los conocimientos, utilizan y entran para obtener como cierto tipo de privilegios. Utilizan lo que es el malware. El malware viene de diferentes tipos, o sea, por ejemplo, los troyanos, el phishing, como para obtener información, inclusive la suplantación de identidad y todo eso, que a nosotros, los que no somos Batman, pues somos como muy propensos a ser víctimas de esta. Oye, porque además este tema de la usurpación de la identidad, eso sí es algo que sucede en muchas historias, ¿no, amigo? Sí. Y que se sucede justo en términos también como tecnológicos o informáticos. Ese es un tema recurrente en muchas historias de Batman, ¿no? La suplantación de identidad y demás, o la protección justo de la identidad al mundo entero de los datos de quiénes son las identidades reales de algunos superhéroes, ¿no? Sí, también por eso Batman sabe todas las identidades de todos los superhéroes. Es correcto, ¿no? Para que tengan cuidado, superhéroecillos. Sí. Entonces, y luego, Toñita. Y bueno, viene la parte del sombrero gris, que es más enfocado como, por ejemplo, Batman. O sea, yo lo identifiqué, o sea, como eres como un tipo sombrero gris, un hacker sombrero gris. ¿Por qué? Porque él puede acceder a lo que son los sistemas, entra, pero no lo utiliza como para su beneficio. O sea, en realidad él utiliza como para un beneficio general, ¿no? Que es como la parte de la seguridad o salvaguardar a Ciudad Gótica o algún alguna persona. Entonces, él estaría definido como un hacker de sombrero gris, a mi punto de vista, ¿no? Porque no lo utiliza para él mismo, ni lo utiliza para cuidar como los datos. O sea, él utiliza esa información que obtiene de forma ilegal, porque no es legal la forma en que lo está haciendo. ¿Ves, amigo? Entonces, ¿Ves, amigo? ¿Ves? Ahí hablábamos de como la parte de la moralidad de Batman, ¿no? Inclusive en la del Caballero de la Noche, creo que es esa, hay una parte donde le dice Alfred, es que esto es inmoral, lo que estás haciendo es inmoral. Cuando estaba haciendo su sonar, que detectaba todo lo de los audios los teléfonos, ¿no? Ajá, de los teléfonos. Y él al final le dice, no, pues es que yo quiero que me ayudes, solo te voy a ver una vez, pero es inmoral y no es como ético. Entonces, es como que el fin justifica los medios, ¿o no? Pregunta para Batman. ¿El fin justifica los medios? Adelante, Batman. No, pues sí, yo creo que sí. Pero es que bueno, esto cuando yo lo vi en la película se me hizo muy loco, pero ya después como en la universidad entendí más esta parte y a lo mejor Toñita me puede corregir, pero las empresas hacen justamente esto. Por ejemplo, cuando tú vas a Walmart y te dan de internet gratis, o sea, tú estás dando tu información para que Walmart la conserve y entonces están teniendo tu información de alguna manera legal porque tú le estás dando acceso a tu información. O sea, cuando tú aceptas el que puedes tener internet en tu celular, Walmart se hace dueño de tu información. Entonces, cuando estás ahí en Walmart o estás cerca al Walmart, pues te van metiendo publicidad de promocional de las tiendas, ¿no? Entonces tú le estás dando permiso, que es algo más o menos, creo yo, que lo que pasó con esta, bueno, es que no sé si era la baticomputadora, era el batisonar, ¿verdad? Que también tenía acceso a los celulares o a la información de las personas de Ciudad Gótica para poder encontrar al Guasón. Entonces, oye, pero nadie no le puso acepto los términos y condiciones del servicio. Sí, ahí sí, eso sí ya fue medio ilegal, ¿no? O sea, pero también, o sea, estas empresas lo hacen de alguna manera, entre comillas,
legal porque tú estás aceptando, pero pues la neta nadie lee esa parte, nada más dices, ay sí, ya, qué hueva. Entonces, eso es lo que tengo entendido. Pues efectivamente, no sé si se acuerdan que hace algunos años hubo una demanda muy grande contra Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, en el que realmente se le hacía el cargo de que espiaba a todo el mundo. ¿Era real o no era real? Sí era real. Hay ciertos datos que se llaman cookies. ¿Han escuchado las cookies? A las famosas paticookies. Sí. Las cookies son archivos que guardan. El monstruo come galletas. Que guardan información. Pueden ser información esencial que se necesita para que un programa funcione, para que una aplicación funcione. Por ejemplo, guarda como la ubicación o cosas así. Pero se aprovechan como de los usuarios, guardando ya más información, como por ejemplo, qué páginas visitas, cuáles son los anuncios que tú ves, tu ubicación, tus contactos, inclusive el acceso a la cámara y al micrófono, que como dice, es que te iba a decir, profe. No, María. Bueno, es que no sé cómo referirme si no es mi profe. Es que es mi profe. Bueno, la cuestión es que si tú das acceso a eso, tú prácticamente le estás dando tu información. O sea, y tú aceptas, porque estás aceptando navegar sobre esa página web o aceptar la aplicación que tú instalaste. Entonces, ¿hasta dónde era como legal lo que estaba haciendo Facebook en ese momento, no? Porque decían que la cámara nos vigilaba y que nos escuchaban. Pues es muy real. En el baño, o sea, entonces. Ajá, sí, de hecho, o sea, sí es real. Y también, por ejemplo, los dispositivos como las Alexas siempre están en escucha. Es una escucha activa en todo momento. Si tú tienes televisiones también en el que conectaste lo que es el Google para los comandos de voz, también están en la escucha activa siempre. Y toda esa información se manda a ciertas personas que compran las bases de datos o venden las bases de datos para que después te puedan mandar información de lo que tú estás viendo. Entonces, a mí me pasó en algún momento en el que yo estaba con una persona y que tenía una enfermedad en el oído. Entonces estuvimos platicando acerca de remedios y demás, y no, pues mejor ve al doctor, chalala. Nunca se hizo una búsqueda en internet y casualmente a los dos nos apareció posteriormente información sobre doctor otorrino o ve a tal lado para arreglarte lo del oído y demás. Uh-huh. Entonces, la escucha activa existe, uh-huh. La firmas cuando aceptas una app, que de hecho, como dice Varilla. Varilla. No leemos. Pero, pues, si tú le dices que no quieres los permisos, no te instala la app. O sea, ahí estás como entre la espada y la pared. O sea, una es, claro. ¿Cómo te puedes proteger tú como usuario de este tipo de permisos? Pues es complejo, porque claro. Las aplicaciones, si no le pones que los permisos, no te dejan instalarla. Pero fíjate, la otra ahorita me hizo pensar, perdón que te interrumpa, me hizo pensar que estamos hablando de un tema delicado en este tema, justo, valga la redundancia, de la baticomputadora, que es la seguridad y uh-huh. la confidencialidad de datos. ¿Qué pasaría si al final Batman hiciera una app y te dijera, bueno, yo te voy a cuidar, o sea, puedes confiar en mí, te he cuidado por tantos años, solo dale a aceptar para que yo pueda saber dónde estás y poder correr si es que te pasa algo? Pues digo, vaya, si el tema es ese, o sea, como bien dices, o sea, estamos entre la espada y la pared de decir, bueno, si quieres usar mi app, pues tendrás que aceptarlo. Entonces ¿o qué haces? Vaya, es como decir, o aceptas o te quedas fuera de la red, ¿no? Finalmente, ajá, ¿no? Exactamente. ¿Qué crees que ya existen también como ese tipo de aplicaciones? Bueno, a lo mejor ustedes no lo han escuchado, pero la cuestión, por ejemplo, de la seguridad de las mujeres es muy diferente a la seguridad de los hombres, ¿no? Las mujeres corremos, sí. hablando de esto del machismo. Hablando de mujeres, sí, ¿o cómo era esa? Pues siempre es como más peligroso que una mujer esté sola. Entonces había un botón en el cual si tú te sentías como en peligro, mandaba una señal para que te pudieran. ¿Pero en dónde? ¿En dónde? Perdón, ¿en dónde? Aquí se hizo en México.
Fue como un proyecto que se hizo aquí en México. ¿Pero en una aplicación o cómo? Inicialmente era como un botón físico, pero también lo querían hacer como, pero personal, o sea, no como un botón de pánico que ya ves que están como en los en los locales o algo así, okay. Sino era creo que era una pulsera que ya tenía como estás en peligro y ya te mandabas una señal. Tanto llamando a Blue Demon, tanto llamando a Blue. Oye, y también si Batman lo usó justo en los 60s, ¿no, amigo? También así de Robin, ¿dónde estás? Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Algo así. Que de hecho fue súper avanzado eso para su época, sí, ¿no? Claro, o sea, ¿no? Pues era... creo que los cómics y la ciencia ficción tienen como mucho son como la base de la tecnología. ¿Sí? O sea, son la base de la tecnología futura. Sí. O sea, sí. A lo mejor no son como tan pronto lo que se va viendo o igual, pero eso es prácticamente lo que es el smartwatch con el Bluetooth. El Bluetooth apenas empezó a ser comercial en 2001. O sea, fue cuando empezó a ser comercial. Y eso, digamos que ya, ¿en qué serían los 60, 16? 40 años después. ¿Cuándo qué? Lo del reloj. Sí, según lo que recuerdo, lo que estuve leyendo es que aparece ya como un personaje, repito, así ya como un recurso argumental de decir, ok, como empieza a ser un detective y empieza a hacer ya labor detectivesca, pues empieza a hacerse ver en los cómics que ya tiene un sistema de computación que le permite almacenar información de los villanos, principalmente, originalmente, y después, pues, seguramente información de algunos planos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, claro, ¿dónde se destapó esta idea de la tecnología y el baticomputador ya así casi literal como un personaje? Pues en la serie de los 60s, ¿no? Que veíamos un aparatejo ahí, del cual hablaremos en un ratito. Sí. Sí. Pues yo creo que estaría padre, ¿no? Que ya tuvieras la app y a decirle a Batman, ven a rescatarme. Pues es que si lo piensas, vaya, decíamos que el gran tema era este asunto de la superseguridad y que en realidad todavía creo que existe un temor pues bien fundado de muchas personas a usar algunas cosas tecnológicas por la idea de que se van a perder, de que todo el mundo puede ver tus documentos o trámites, que digas, no, preferiría hacerlo en papel, porque así como que sentimos que cuando un documento o algo está en la red, pues está abierto a que todo el mundo lo vea, ¿no? Y entonces, aunque para muchos eso podría ser interesante, para otros podría ser que nos cause un poquito como de temor, de decir, ¿no? ¿No, amigo? Sí, de hecho sí, o sea, tú al momento de que, bueno, por lo que tengo entendido, al momento de que abres Facebook y aceptas los términos, tú estás aceptando también que tus fotos ya no son tus fotos, ya son de estas redes sociales. Entonces, por ejemplo, artistas, artistas, fotógrafos, lo que quieras, al momento de que suben sus imágenes, pues ya realmente no son tus imágenes, ¿no? O a lo mejor tú tienes el original, pero sí ya también se vuelve parte ya de todos, prácticamente, o sea, claro. Cualquiera que lo cual también está chido, porque al final, pues bueno, al hablar de la aldea global, pues por supuesto que es un poco esta intención de compartir. Yo creo que dentro de todo el concepto de la aldea global, pues bueno, o sea, tenía un poco como creo, eso, ¿no? Sí, creo que está chido, o sea, porque pues la información es para todos, ¿no? Es pública. Sí. Pero también está la otra parte de que, por ejemplo, ¿no? O sea, supongamos que tú como artista subes una ilustración, dibujo, pintura, lo que quieras, y ya después lo ves en una publicidad de Morena o de algún partido político. Eso sería terrible, amigos, eso sería terrible. Entonces ahí sí ya dices, oye, pues qué onda, ¿no? O sea, al menos págame, pero pues lo malo es que ellos la agarraron de internet y pues es para todos, ¿no? Entonces también está como esta parte de que o subes tu trabajo o no lo subes, o nadie te conoce, o todos te conocen. Así es. Yo creo que aquí hay esa parte como del riesgo, creo que es yo pienso en el concepto de la aldea global, lo recuerdo así como tal, de decir, ok, pues bueno, es un tema de compartir. Lo que habría que pensar, pues es que es definir muy claramente lo que sí quieres compartir y lo que no vas a compartir definitivamente, ¿no? Y a lo mejor es un poquito eso, ¿no? Ese, pues bueno, es otro tema
a discusión de lo que sucede hoy con Instagram, por ejemplo, TikTok, donde pues la gente que muestra aspectos de su vida pues muy íntimos, digamos, y que de pronto dices, ¿cómo para qué? ¿No? Pues es que el que no enseña no vende, amigo. Es correcto. Pues, ¿y luego qué, amigo? OnlyFans, ya, OnlyFans, varilla. Sí, pues va, ya, ahorita lo abrió. Que Toñita nos enseña a abrir una. Abrir un OnlyFans. Administrar un OnlyFans. Nunca he abierto uno, pero pues investigamos para subir las fotos, ¿no? ¿Quieres ser su community manager de Batman en su OnlyFans? Sí, claro, hasta te tomo las fotos. Ponemos unas muy acá, muy sexys. Primero, profe, y ahora ya va a ser su fotógrafa ahí del OnlyFans. Sí, ¿verdad? Es lo que te digo, ¿para qué decir profe mejor? ¿Te fijas? Le estoy perdiendo respeto porque me dijo que le dijera varilla, por eso le estoy perdiendo respeto. Muy bien. Fíjate que quiero platicarles que entre las cosas que estuve viendo sobre las supuestas maravillas que hace este baticomputador, voy a recorrer algunas y nos detenemos en algún momento si es que hay que platicarlas porque son un chorro, de las cuales muchas, pues bueno, finalmente, como decía Toñita, son muy exclusivas de ciertos aspectos, ¿no? Supuestamente, el batiordenador, tíos, sirve, pues bueno, de entrada como una gran base de datos. Pero se supone que la utiliza para hacer análisis forenses y criminalistas, de grafología, de sangre, de huellas dactilares, según. Se supone que le permite interferir frecuencias de diferentes ámbitos en diferentes niveles, por supuesto la parte de la localización, los perfiles, hacer simulaciones pues a nivel gráfico de posibles salidas, construcciones, tal vez, yo qué sé, a lo mejor algún artilugio, gadget, ¿no? Por supuesto, espiar y utilizar las cámaras de seguridad y los sistemas bancarios, que es donde entra la parte ética, el acceso a diferentes otros computadores o equipos a través de, pues, ¿qué sería, Toñita? Pues del hackeo de contraseñas, el control de vehículos a distancia, lo cual esto está muy chido, ¿no? Análisis bioquímicos, eso sí está medio jalado de los pelos, pero en teoría tengo este moco de gorila, vamos a ver qué contiene, Alfred, ponlo ahí y dime qué contiene. Y el Alfred así rápidamente, cual ingeniero químico del más chipocludo nivel, saca su, ¿cómo se llama? Su caja de Petri, ponen su... Ah, sí, señor Bruce, claramente aquí tenemos lo que sea. Por supuesto, está conectado al batitraje, le permite manipular el batimóvil y también pues algunos de los gadgets que tienen el baticinturón y que tiene consigo ya en los equipos o en las versiones más modernas del batitraje, pues la baticomputadora está conectada pues literal, casi como un cerebro al traje, ¿no, amigo? Se supone que está controlada también con la bativoz, de alguna manera, y como tal en algunas historias, la computadora tiene cierto grado de sensibilidad y personalidad, casi como si fuera un, pues sí, ¿cómo se llama? Pues un asistente Siri virtual, ¿no? Una pues Siri, casi una inteligencia artificial. O una Alexa. Sí, de hecho un poquito como eso, ¿no? Se supone que también, pues bueno, es su forma de contactar con Alfred. Algo muy chido, que eso siempre me ha parecido muy bonito, es que pues a través de la baticomputadora puede hacer sonar, valga la redundancia, hacer sonar el sonar para atraer a los murciélagos, amigo, ¿no? Toñita así que le pica y los murciélagos van y ya está muy chido. Así como... Porque le ha salvado el pellejo muchas veces. Ándale. Nos lo aplicaron el 19 de septiembre, ¿no le sonó el teléfono? Sí, justamente, que todos los teléfonos... ¿No te sonó a ti el celular? El día del simulacro. ¿A mí? ¿El simulacro? No. ¿No te sonó? ¿No te sonó? Qué raro, porque... ¿No traía crédito o qué? No, pero aunque no tuvieras, según yo, aunque no tuvieras internet o no tuvieras saldo, sonó la alerta sísmica en los celulares. ¿Qué decía? ¿Qué? Corre. No, o sea, fue una alarma. Fue una alarma, Justamente yo traía los audífonos y me sonó en los audífonos y me los quité. Y aún así seguía sonando, o sea, no, como yo no sabía, o sea, me sacó de pedo y dije, ay, ¿qué le está pasando a mi celular? Ya después supe que era la alerta sísmica, pero eso es a lo que voy, de que, por ejemplo,
¿cómo lograron? Bueno, no sé, Toñita, si sabes, ¿cómo lograron para que todos los celulares tuvieran o estuvieran? Entonces, justamente, o sea, tienen la posibilidad, no sé quién, yo quiero pensar, el gobierno, que tiene la posibilidad de meterse a nuestra información, a nuestro celular, si en algún momento lo quiere hacer, ¿no? A lo mejor yo no soy nadie para el gobierno, ¿no? Ahorita. Pero es que pues, no saben que eres Batman, amigo. Exacto, todavía estás en no digas, porque si no ya no, el gobierno no ve estos podcasts, amigo. Ellos están ocupados viendo. Pues ya quién sabe, ya pues me sí, quién sabe, sí es cierto. Sí, pero por ejemplo, pues bueno, saben en dónde están ubicados, pues yo digo que los menos importantes, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa ahí? Pero pues sí, bueno, entonces, dime, Toñita. Me encantaría, esto, de hecho, ahorita platicando acerca de esto, en redes hay un mensaje que se llama broadcast, que es mandar mensaje como a todos los dispositivos. El gobierno, pues obviamente tiene contacto con lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Obviamente ellos tienen todas las bases de datos de todos los teléfonos que son activos en México, de las diferentes pues compañías, ¿no? Que es Telcel y todas las demás compañías. Entonces lo que se hizo fue mandarse un mensaje, que era un mensaje de como sonido, una alerta, o sea, realmente era una alerta sí. Muy, muy ruidosa, porque a mí también me espantó. O sea, yo estaba lista para el simulacro, pero fue así como pum, pum, o sea, hasta estaba con mis alumnos y se espantaron ellos también, porque no lo esperábamos, era algo que no estábamos como en espera. Sí se puede hacer, o sea, y ahí te das cuenta, que obviamente el gobierno, si quiere, pues tiene controlada lo que son las comunicaciones, o sea, en cualquier momento ellos pueden interferir tu línea telefónica, tu cuestión de internet y demás. Entonces ahí viene esta cuestión, por ejemplo, de la seguridad. ¿Cómo te proteges tú? O tu seguridad de datos y demás. Hay ciertos programas que te pueden ayudar como a no ser tan visible, pero no estás completamente libre. O sea, al final de cuentas, la información de punto a punto puede tener ahí un ataque y pueden obtener tu información. Yo les platico, bueno, me gustaría platicarles algo que siempre les digo a mis alumnos cuando platico sobre la ciberseguridad, y viene más con esta parte como de la protección de los cuerpos, ¿no? O sea, de que pues ya mi novio o mi novia me está pidiendo que le mande ahí una foto un poco sexy, sensual, o como dicen los chavos, un pack, mándame tu pack. ¿Qué pasa? O sea, en este proceso en el que tú estás mandando ese mensaje a otro dispositivo, ese mensaje pasa por varios servidores. Entonces, están encriptados, pero en esa parte puede que alguien en un servidor obtenga tu mensaje y lo agarre. Entonces, ahí van tu información, tus fotografías, y puedan salir al público. Dicen que eso es lo que les pasó a algunas artistas, que realmente las parejas no publicaron las fotos íntimas, sino que así fue como un tipo de hackeo. Entonces, todo lo que se manda en internet, todo lo que subes a internet, nunca lo vas a poder recuperar. Es como si tú una almohada de plumas la soltaras al viento. Recupera todo. ¿Puedes recuperarlo? No. Se puede recuperar una cantidad de cosas, pero todo lo que se sube a internet o lo que se manda por medio de dispositivos puede ser visto por alguien más, o sea, por otra persona que esté en un servidor o algo así, lo puedes encontrar. Tiene que ser alguien pues que sepa mucho de tecnología para la parte del encriptamiento y demás, pero recuerden que somos humanos, ¿no? O sea, al final de cuentas, no sé si supieron que Coppel hace un año y medio, más o menos, 2 años, no estoy segura, tuvo un ataque a sus bases de datos y borraron no todas, borraron muchas deudas de los clientes. Entonces, pues resulta que tuvieron pérdidas pues millonarias porque las bases de datos se borraron. Eso a mí me pareció como un poquito incongruente. ¿Cómo porque no nos tocó esas normas? ¿Qué crees que una compañera del trabajo diga? Ah, ¿sí? Me dijo que debía como 3,500 y que de repente ya no debía nada. No, pero obviamente pues si no pagas, estás en buró de crédito se supone que debe tener otra base de datos y ahí vas a aparecer, claro, ¿no? Que estás como deudor. Sí. Pero a mí me pareció como muy incongruente porque
siempre que estás manejando datos y sobre todo como empresas como Coppel, que son nacionales y algunas empresas internacionales, debes tener como tus respaldos. Siempre hay servidores espejos. Entonces, si un servidor cae, el otro tiene que tener tu respaldo. Aunque no esté completo, pues ahí tienes que tener como cierta parte de información. Pero esto yo siento que fue como más una venganza personal. Entonces, acuérdense que los datos tienen que ver mucho con la cuestión humana. Y eso me liga mucho a Batman, ¿no? O sea, Batman era humano, o sea, también esa parte como de la legalidad del uso de los datos, es por esta parte de que, pues, podemos tender a veces como a lo ilegal. Y así pasó, o sea, mucha gente ya se quedó sin deudas de Coppel. Fíjate que ahorita que dijiste eso me hizo clic esta idea de lo que mencionaba al principio, que la baticomputadora es como una especie de símbolo de la parte intelectual contra la fuerza o los superpoderes, digamos, ¿no? Que al no tener un superpoder, pues finalmente, como dije en el batipoema, pues el poder de la información, ¿no? Y que de alguna manera, aunque fuera un excelente detective, estas bases de datos eran importantes porque era anticiparse justo a lo que podía pasar, ¿no, amigo? Es decir, la idea del uso de los datos es poder, pues esa sería tal vez la forma más sencilla de decirlo, anticiparse a las tragedias, a los crímenes, y de alguna manera, bueno, ir viendo como el trasfondo desde la parte profunda de la información y de lo que sucede, pues como decía Toñita, pues con un objetivo tal vez positivo, ¿no? La cuestión es en qué momento Batman pues está rompiendo también un poco con la libertad o el derecho que podrían tener incluso los maleantes de pues de mantener su información pues segura, ¿no? Lo cual a lo mejor ya hoy particularmente sí podemos pensar que ya está completamente en otro nivel, es decir, ya puede ser que hoy el tema de la seguridad de datos y todo, tal vez todos ya hemos entendido que vamos a tener que ceder un poco de nuestros datos para poder disfrutar, digamos, de las aplicaciones y de algunas cosas, pero bueno, en una historia como la de Batman, en donde los datos son tan delicados que podrían hacer la diferencia entre el bien y el mal, pues las razones éticas, pues siempre estarían como ahí, ¿no, Toñita? Siempre habría esta discusión ética, ¿no? Así es, creo que al final de cuentas, muchas, bueno, aunque me llama mucho la atención eso que dices que ya está como muy puesto sobre la mesa, pero tiene poco, Toño. O sea, esta cuestión de la legalidad de los datos y de la protección de los datos no tiene tanto. Apenas está la ley ya como más conformada, pero no está todavía como abarcando todo lo que puede pasar, ¿no? Inclusive ahorita como la más nueva fue la de la ley Olimpia, no sé también si han escuchado sobre la ley Olimpia. No, cuéntame. ¿No has escuchado? No, yo no. Bueno, me voy a salir como un poquito del tema para explicarte así como rapidito. Hay una chica de Puebla, que su novio la grabó teniendo como intimidad con ella, pasó los videos a sus amigos y estos los pasaron a otras personas, entonces sus videos se hicieron virales en Puebla. Se hizo un personaje pues público, pero pues no en el buen sentido, ¿no? Entonces ella empezó a tener como mucho tipo de acoso sexual en las calles y demás. Ella era de una comunidad muy pobre y se quiso suicidar. La cuestión es que, por ejemplo, en su comunidad no había ni telecomunicaciones. Llegó el chisme a su mamá. O sea, tanto fue así que llegó el chisme a la mamá. Es que tú no hiciste nada malo. O sea, todo mundo tiene relaciones sexuales. El que hizo algo malo fue él, porque él invadió tu privacidad y él está usando tu privacidad pues, para burlarse de ti o usarla para diferentes cosas. Sí. Entonces ella se arma de valor y empieza a proponer una ley para protección de tus datos personales, como de la cuestión física, ¿no? O sea, fotos, videos, fotos explícitas o no tan explícitas, y fue al Congreso del Estado de Puebla y propuso, o sea, hizo la iniciativa de ley. Ella lo comenta y le dijeron, es que, ¿qué te pasa? O sea, esta iniciativa de ley, ¿qué? Eso te pasa por andar de... ya saben, qué palabra, ¿no? 4 letras. Entonces, no se rindió
siguió, empezó a juntar como más mujeres que habían pasado como por esta situación. Y cuando estábamos en pandemia, poquito después, se hizo la ley Olimpia, que protege a las personas que mandan, que por ejemplo, si tú con tu novio, con tu novia, con tu esposo, esposa y demás, y pasa algo, y esas fotos después salen a público y tú te das cuenta de que esa persona fue quien las difundió, hay cárcel. O sea, ya hay una condena, puede ser de cárcel o puede ser de multas. Entonces yo creo que eso fue como un avance muy, muy grande aquí en México. Uh-huh. Y tiene poco, o sea, tiene aproximadamente como 4 o 5 años. Entonces no creas que lo de la protección de datos ya tiene tiempo, es relativamente nuevo. Sí, inclusive por toda esta cuestión de que aquí en México se desconocía todavía mucho sobre los peligros que podía haber como en internet, o no se había como enfocado como en eso, es poco. Uh-huh. Ya ahorita en el artículo 16 de la Constitución ya está la protección de datos personales. Hay 2 tipos de leyes, unas para privadas y otras para públicas, pero se supone que tus datos siempre deben ser confidenciales, que tus datos no deben de ser publicados, y tú tienes que saber para qué quieren tus datos. Entonces, si una empresa te pide datos, ok, te los puedo dar, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres mis datos? Es relativamente como nueva esta situación. Pero sí, ella fue un parteaguas en esta cuestión de la protección como de tu intimidad y demás, porque sí se tuvo una historia muy compleja. Muy terrible. Se llama Olimpia, la chica. Ok. No conocía la historia, fíjate, como que me suena haber escuchado algo, pero no sabía a qué se refería. Ahorita que estás mencionando esto y haciendo una conexión con nuestro personaje y demás, algo que podríamos entender en ese sentido y basado un poquito en lo que decía al principio es, de verdad esa puede ser una razón por la que la gente y los otros héroes le temen o respetan a Batman, amigo. Tal vez es un poco como esta idea de nos tiene bien vigilados, sabe qué onda con nosotros, puede ni siquiera enfrentarnos y nos puede destruir la vida así a nivel informático y demás. Sobre todo un poco por este asunto también de la identidad, que tal vez ya en las últimas historias, pues la identidad de muchos héroes se ha revelado, de alguna manera pienso que con la intención de humanizarlos y convertirlos, pues bueno, en héroes sin capa, digamos, que al final en algún momento fueron un poco como renegados y tuvieron que taparse la cara para actuar, pero que ahora pues igual se podrían o pueden andar sin calzones, bueno, no con calzones, sí, más bien quise decir sin capa, ¿sí? Y que por eso finalmente, digamos que respetan a Batman como un conocedor de los temas informáticos, ¿no? Y que eso, pues bueno, le da también cierto poder, ¿no? Algunas características técnicas que se supone que se dice que la baticomputadora tiene, es que tiene un supuesto procesador cuántico biológico, lo cual definitivamente entiendo que es completamente falso y fantástico, ¿no? O sea, no podría tener un procesador biológico, ¿no? Eso sería muy cañón. Todavía no. Aún, sí, claro. Todavía no saben un futuro, Claro. Se supone que tiene conectividad global, pues vía satélites, justo porque Bruce Wayne, pues tiene varios satélites en el espacio, haciendo y generando basura espacial. Eso por otro lado, efectivamente sí, ¿no? Pues definitivamente sí, definitivamente sí. Y tal vez ese es otro tema, ¿no? Digo, como bien decías, Toñita, la ciencia ficción y el cine y la literatura y demás han sido grandes impulsores de la ciencia y tal vez a la mala, ¿no? Generando malas ideas, ¿no? De decir, tengo dinero, manden a hacer un satélite y pónganlo a volar. Entonces, a ver, no, güey, no puedes agarrar porque tengas para hacer un satélite, no vas a tener un satélite. No sé, hace falta una patrulla espacial o algo para que los halcones galácticos o los Thundercats o algo para que paren a esos locos. Se supone que efectivamente, pues, la computadora trabaja a través de un cifrado militar y, bueno, pues, en teoría, debería estar súper protegida, ¿no? Contra otros hackers, en ese sentido. Y, bueno, algo que mencionamos en algún momento es, ¿qué pasaría, amigo Varilla, Toñita, si existiera el batialgoritmo? ¿Qué haría el batialgoritmo? ¿Para qué serviría el batialgoritmo? Uy, es que no solamente sería uno, o sea, bueno, quisiera como profundizar, ¿sí? Perdón, a lo mejor ya lo ibas a decir, pero ¿crees que
¿podrías explicarme qué es un algoritmo? Ah, claro. Bueno. Bati algoritmo. Bati algoritmo. Un bati algoritmo es la base de cualquier programación. Un bati algoritmo es, bueno, un conjunto de pasos que están ordenados, tienen fin y son libres de ambigüedades, es decir, que no puedes decir es una cosa o es otra, es concreto, es conciso, es o no es, o sea, nada más tienes como de dos sopas, es o no es. Por ejemplo, puede ser un algoritmo, te doy un ejemplo, ¿cómo hacer limonada? ¿Cómo se hace la limonada? ¿Me puedes decir así rapidito, cómo hacer una limonada? Bueno, es limón, agua mineral, no sé, dependiendo. Agua mineral, azúcar, creo que ya. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Lo exprimo los limones, bueno, me sirvo el agua mineral, exprimo los limones, le echo el azúcar, lo revuelvo y... Bueno, ahí como maestro ya te hubiera reprobado. ¿Cuándo partiste los limones? Okay. No, pues los eché así. Nunca dije. Los exprimió, dijo que los exprimió sin cortarlos así. Todo el zumo y todo. Yo los echo así. Pues que la fuerza, es Batman, es Batman. O sea, así es mi limonada. Es super fuerza. Yo veré si los entonces, por ejemplo, el batialgoritmo es como una receta de cocina, pero que no puede tener como esas dudas, ¿no? O sea, ¿cuántos limones? ¿Me dijiste cuántos limones? No. ¿Me dijiste cuánta agua mineral? No. No. ¿Me dijiste de qué agua mineral? No, tampoco. ¿Me dijiste si fría al tiempo? No. No. ¿Me dijiste con qué voy a exprimir los limones? No, tampoco. ¿Cuánta azúcar? Tampoco. ¿En un recipiente? ¿Qué recipiente? No, ok. Entonces, el algoritmo tiene que ser así como que no falle. O sea, me tendrías que haber dicho, ok, necesitamos 6 limones de tal tamaño o más o menos de este tamaño, necesitamos un cuchillo para partirlos, hay que lavarlos, agua mineral tanto, en un recipiente tanto, le podemos poner hielo. Entonces, primer paso número 1, lavo los limones. Paso número 2, corto los limones. Paso número 3, exprimo los limones. ¿Con qué? O sea, ahí sí tengo que decir, o a mano o ser muy específico. Si no hay un exprimidor, lo tengo que hacer a mano, ¿no? Luego después echar el agua mineral y luego al final poner el azúcar y revolver. Y listo, ya tienes tu limonada. Entonces, un algoritmo es un conjunto de pasos finito, es decir, que tiene fin, que están en secuencia. O sea, tienes que decir cuál es la secuencia de cada uno de ellos y que te va a arrojar un resultado. Eso sería un algoritmo, ¿ok? Entonces, amigo, por ejemplo... no estás listo, perdóname, Toñito, amigo, no estás listo para ser Batman, tienes que ceder el manto al Batman de Cortázar. No sabes qué es un algoritmo, no sabes hacer limonada, para empezar. ¿Cómo vas a tener un algoritmo si no sabes hacer limonada? Y le exprimes los limones así sin cortarlos. Está muy cañones, amigo. Es la fuerza, con la fuerza, pues es Batman, o sea... Okay. Sí, tienes razón, ¿verdad? Tienes razón. Entonces, la idea es, por ejemplo, un algoritmo puede ser cómo sumar 2 números, ¿no? O sea, eso podría ser. Primero lees el primer número, sumas, lees el segundo número, haces la suma y das el resultado. Entonces puede ser para algo tan sencillo como, por ejemplo, sumar 2 números, hasta algo tan complejo como hacer una simulación. Hay algunas cosas que quisiera como comentar acerca de lo que dijiste, de lo que podría ser la baticomputadora. Por ejemplo, esto de análisis de ADN. Sí lo pueden hacer las computadoras, pero tienes que tener datos de entrada. Entonces, ¿cuáles son tus datos de entrada, no? Por ejemplo, la sangre, esto y esto y esto, haces una comparativa y te va a dar un resultado que puede ser positivo o negativo. Pero para eso necesitas un software especializado. O sea, tu software es específicamente para analizar eso. Y ese software está basado en un algoritmo. Entonces, hagan de cuenta que un algoritmo es un programa. Es la base del programa. Es como el conjunto de pasos para que cuando tú metas esos datos, compare y te dé un resultado para verificar si es el papá del niño, ¿no? En este caso. Un algoritmo también puede ser como simulación. Vamos a simular no sé, Varilla vende limonada. Batilimonada. Ok. Entonces, se voy a empezar con mi batilimonada, pero el primer mes vendí, no sé, a lo mejor 200. ¿Cuánto necesitaba yo para 200 limonadas? No sé, pues no sé cuántos kilos. Haces un programa, cuántos vas a necesitar para el siguiente mes, si tú ves cuánto va creciendo cada día,
cuánto vendiste. Entonces, por ejemplo, el lunes vendí más, el martes vendí menos, el miércoles vendí más, una gráfica, y ahí puedes hacer un software de simulación para que te dé como una prevención de qué es lo que necesitas comprar para el siguiente mes. Entonces, eso sí lo puede hacer también una computadora con un software especial que está basado también en un algoritmo que está calculando, por ejemplo, eso. Muchas de las cosas que tú me comentaste las pueden hacer las computadoras, pero así como de una baticomputadora que exista, que haga todo, no. Bueno, es que tiene muchas, no es que sea, es que tiene muchas. Muchas. Y además aquí, esto demuestra además algo. Aquí, Toñita, amigo Varilla, que en realidad el cerebro detrás de Batman Enterprises es Alfred, que se supone que es el que está ahí siempre. O sea, él le habla, le dice, a ver, chécame, ahí tengo en el cajón, ahí está la sangre de tal, chécame. ¿Quién es el mero? El Alfred, pero ¿no? También Oráculo, amigo. Bueno, sí, después Oráculo, pero la idea es que, bueno, sí, y ahí también ese es otro tema interesante, como ella finalmente acaba pues casi conectando cerebralmente con la baticomputadora y haciéndose prácticamente uno, ¿no? Que pues digamos que pues sí, literal, la vuelve parte de la baticomputadora, es casi como si fuera una extensión de la baticomputadora, ¿no? Bueno, nada más para aclarar tantito, Bárbara Gordon se convierte en Oráculo porque ya no puede combatir el crimen por cuestiones de que le dieron un balazo y pierde la movilidad de las piernas. Entonces se crea este personaje de Oráculo, quien es como quien está ahí como ayudando a Batman con la baticomputadora. Sí, es ¿no? Correcto. Sí. Un personaje muy interesante también, por cierto. Es como una simbiosis, ¿no? O sea, se hace como un poco, se conecta, o sea, realmente ya es como... me hizo pensar un poco en el profesor Charles Xavier, que se conecta como al cerebro, ¿no? Y entonces, de alguna manera, están pensando, están trabajando juntos el cerebro de Charles Xavier con pues el cerebro le llaman, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llama, pues el cerebro, ¿no? Cerebro. Y así como que, a ver, ¿tú cómo ves? O sea, la idea esta de que dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Esa es un poco como esta teoría. El asunto, pues, es que al tener Batman una supercomputadora, pues esto le permite, como dijimos, pues, tener acceso a información y tener una ventaja tal vez en el mundo humano, digamos, ¿no? Tal vez contra algún extraterrestre o con cualquier otro alienígena o con alguna legión de monstruos, probablemente sus datos no les sean de mucha utilidad, más allá de algunos aspectos, pero sí más bien en el mundano escenario de Gótica y de la mafia y de todos estos criminales, pues probablemente sea importante, ¿no? Y valioso lo que pueda aportar la baticomputadora y, como decíamos, pues que le permite anticiparse a los sucesos y o tomar decisiones importantes que en teoría pues están encaminadas a que el resto de la gente pues sobreviva, esté bien, esté a salvo, aunque no sabemos qué haga por las noches, si diga, ok, clausuré estas cuentas de los deudores de Coppel, pero tomé un poco para mí, ¿no? Pues no necesita dinero, sí. Eso es lo que no sabemos, ¿no? Eso es lo que no sabemos. ¿Quién le dio a Batman permiso de tomar los datos del mundo? Nadie. ¿Por qué los tomó? Porque es Batman. Ya. Basta, con eso es suficiente. Y porque podía, exactamente, eso iba justamente porque podía, ¿no? Y tal vez ese es el gran tema, ¿no, Toñita? Que en realidad el asunto con la aldea global y la información compartida es eso, que deja de tener un dueño, deja de tener control sobre todo y pues acaba pues estando en manos de todos. Y aquí pues nuevamente el gran tema filosófico de quién debe controlar la información, ¿no? Exactamente. Yo creo que nuestros datos personales también deberían de ser protegidos como nuestro cuerpo, ¿no? O sea, también tenemos que tener mucho cuidado con lo que subimos, con lo que damos a público. Y también esta cuestión me llamó mucho la atención lo que dijo el profe Varilla. No le puedo quitar el profe.
Se oyó peor, eso fue peor. Bueno, amarilla. Sí, fue peor, eso peor. Sobre los derechos de autor, ¿no? O sea, tú como artista, tú como, inclusive tú como persona, si tomaste una foto de un paisaje que está hermosísimo y es tuya y fue parte como de tu vida, se lo vas a ceder a alguien porque lo subiste a internet. Entonces creo que ahí también hay una brecha que tendría que ser como todavía estudiada. De hecho, ya ha habido como varias demandas de varios artistas que han perdido tanto sus videos, sus podcasts y todo lo demás, porque pues está esto de que aceptas de que ya no es tuyo, o sea, ya se vuelve parte de la red social o de la comunidad. Yo creo que sí tenemos que cuidar mucho como nuestros datos. Igual hay otro tipo de cosas que podemos hacer, por ejemplo, hacer una página web, esa es totalmente tuya, o sea, el contenido que subas será tuyo, pero pues no estás como libre de que alguien copie tus imágenes y se las pueda usar para alguna otra cosa. O sea, todo lo que se pone en internet es público, se vuelve del dominio público. Entonces, ajá, así es, y quién sabe hasta dónde vaya a llegar, ¿no? Pues es como la parte de la importancia. Quería platicar otra cosa antes de que terminaras. Muchas de las cosas que hace la baticomputadora las puede hacer, pero como tipo análisis y ayudada como de otro tipo de instrumentos. Entonces, por ejemplo, decías, encontraron una sangre y la analizaron y bla, bla, bla. Hay, en cuestión química, sí hay máquinas que puedan analizar qué tipo de materiales y demás. Sí. Y ya los datos ahora sí, en la supercomputadora podía darse y arrojarse lo que es la información. O sea, no está todo integrado, pero actualmente creo que muchas de las cosas que tú comentaste las puede hacer una computadora. No todas en conjunto, pero casi todas las puede hacer. Esto de conexión con los autos se llama Internet de las Cosas. Y está súper interesante y súper peligrosísimo. O sea, es todavía algo que no ha sido como totalmente ya una realidad, que se supone que, por ejemplo, en los 2007, 2008 decían que para estos años que nosotros estamos viviendo, ya nuestras casas iban a ser completamente inteligentes. Y todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque pues está toda esta cuestión legal y de seguridad. No tenemos ni luz. ¿Tú crees que vamos a tener ahí? Pues va a estar muy caro. Se va el internet, o sea, se va la luz, o sea, no hay agua. Pues, no tenemos inteligente va a ser. Crédito, no tenemos crédito, no nos llegan las alarmas sísmicas. Sí, exactamente. Viene esta cuestión como, por ejemplo, imagínate tú que va un gobernante muy rico en su coche que ya está manejado por vía remota y demás, y de repente alguien lo quiere atacar, pues hackeas el sistema de la computadora del auto y pues lo matas, así de fácil, o sea, un choque, un accidente y demás. O, por ejemplo, tienes ya tu estufa o tienes tu horno de microondas ya conectado al internet de las cosas y quieres incendiar la casa, lo puedes hacer. O puedes abrir una llave de gas y puedes hacer como una explosión. O sea, hay muchas cuestiones éticas todavía en el internet de las cosas. Se supone que es para facilitar la vida, ¿no? O sea, como que ya entras, se prende la luz sola, todos tus zapatos están conectados, se te acaba la leche y ya tu refrigerador te manda un mensaje a tu teléfono y te dice, ¿sabes qué? Ya no tienes leche, ya no tienes carne, ya no tienes esto, ya no tienes lo otro. Y en teoría es facilitar, pero hay muchas razones éticas y sobre todo en un país como México, ¿no? O sea, México todavía creo que tenemos que tener como esta cuestión de no lo sé, o sea, la delincuencia está todavía al alza y sería peligroso. O sea, conectarlo todo a internet a mí me parece riesgoso. Yo soy tecnología, pero me parece riesgoso todavía. Fíjate que aquí tal vez podría ser, y con esto igual también para ir cerrando, amigo Varilla, que a lo mejor esta discusión y esto que acabas de mencionar, Toñita, podría ser que lo podamos entender desde dos perspectivas. Si Batman, en el caso hipotético de que existiera, lo cual, bueno, déjenme hacer una acotación nada más. Lo más triste de todo el asunto es que no haya ninguna computadora que llame a los murciélagos. Eso sí estaría bien bonito. No, así, amigo, explícale y que sí. Perdón, voy a hacer una pausa, voy a vaciar el software o el hardware o lo que sea. Ahorita vengo, Ah, correcto, sí, la limonada. Muy bien, amigo, sí. Ve a exprimir limones. Soy yo feo eso, ¿no? Creo que lo cortamos ahí en la edición. Fíjate, Toñita, que a lo que me refiero es, lo que estaba mencionando es que si de alguna manera la idea de que alguien pueda hacer mal uso de
o estar en riesgo por tener toda esta información y conectada y poder tomar decisiones y hacer determinadas acciones a través de las redes y todo esto, a lo mejor podríamos entender que Batman podría ser ese que incendiara tu casa sin necesidad de que tú te des cuenta, o por otro lado, ser el que, como tiene la información, podría en algún momento parar el incendio, pararla, ¿sí me explico? Sí. Y tal vez, perdón, eso es lo interesante de que exista y que la baticomputadora a lo largo del tiempo, de principio una herramienta tan básica como una base de datos de sus casos, cual detective o repetimos como un almacenamiento, como la base de datos de la policía, de pronto pudiera ser que Batman en algún momento, pues bueno, pueda ayudar a la gente a través de todos los datos que tiene. En una de las historias ya más contemporáneas, pues sabemos que existe este Batman Beyond, que ya es un Batman muy moderno, digamos, ¿no? Que de alguna manera también pues ya usa la tecnología mucho más. Pero también, si te acuerdas, amigo, ya que estás de regreso, existe también esta idea de los, bueno, no la idea, sino el grupo este de Batman Incorporated, que de alguna manera es como una franquicia de Batman, que de alguna forma pues se unen como al tema, pero todos estos que están incorporados al Batman Incorporated, a la franquicia de Batman, saben que finalmente están vigilados por Batman, es decir, es la matriz, digamos, ¿no? Y entonces, en muchas de las historias, de hecho, el asunto es cuando ya Batman, después de los eventos de Kingdom Come y o de Dark Knight Returns, donde ya él es viejo y que él ya no sale a luchar, amigo, hay que recordar que hay muchas partes en donde él sigue teniendo control porque lo hace todo desde la baticueva con su baticomputadora, ¿no? Es decir, está literal, sigue siendo un vigilante, tiene sus robots en Kingdom Come, que salen a la calle a patrullar, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tal vez podríamos cerrar un poco con esta idea de decir, bueno, si Batman existiera, habría que de verdad fiscalizarlo para saber si conviene que Batman tenga nuestros datos o no, o si le daríamos nuestros datos en caso de que tenga la Bati-App, para saber que tenemos una urgencia y que podría venir a ayudarnos él o uno de sus murciélagos robóticos o genéticamente modificados o zombies o como lo quieran ver, para ayudarte, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aunque igual seguro que también le pasaría un poco como el 911, ¿no? Que lo llamarían de broma, ¿no? muchas llamadas falsas. Sí, muchas llamadas falsas, ¿no? Me estaba acordando del de su refrigerador camina, pues córrele porque se le va. Así que le hablen a Batman, no, Batman, mi refrigerador camina. Una cosa así, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinas, Toñita? Pues yo creo que, así como, bueno, ahorita como dijiste, al final de cuentas él sigue manejando todo atrás de una computadora. Uh-huh. Entonces, información es poder. Uh-huh. Así como empezaste, la información, ¿no?, es poder. Pero yo creo que sí tiene que haber alguien que pueda controlar quién tiene la información y cómo la usa. Porque se puede usar tanto para bien como para mal. O sea, y aparte sí, creo que es esta bivalencia del humano. Uh-huh. Podemos ser a lo mejor buenos en algún momento y te pasa algo, uh-huh, te psicotizas y te vuelves malo. O sea, todos estamos como expuestos a un episodio uh-huh psicótico o alguna razón, ¿no? Que, por ejemplo, yo lo veo mucho en el Guasón, de que él se psicotizó y entonces él se transforma en el Guasón por un episodio uh-huh psicótico, ¿no? Era una serie de sucesos que estaban como ya pasando, pero uh-huh creo que podemos ser a veces villanos y a veces héroes en nuestra vida, o dependiendo uh-huh de las personas, porque hay personas que nos conocen como héroes y hay otras personas que nos van a conocer como villanos, entonces... Oye, o como el famoso dicho, ¿no? Y que incluso pues los invitamos a que vean el episodio pasado del Long Halloween, donde hablamos un poco sobre el origen del Dos Caras, justo, ¿no? De en qué momento juegas un juego, juegas a esta personalidad buena o mala y caes y sucumbes ante el poder y el control, ¿no? Uh-huh. Digamos un poquito, ¿no? ¿Sí? Así es. Entonces, sería peligroso que existiera Batman teniendo toda la información que tiene. O sea, peligroso, pues sí, o sea... La verdad es que manejaría como muchas cosas, ¿no?
Y habría que estudiarlo bien y hacer así un análisis acá muy chido, porque bueno, a lo mejor podemos pensar que algo que se menciona y de alguna manera es verdad, este asunto de que la razón por la que el crimen nos pega es porque, como bien dicen, pues es crimen que está bien organizado. Entonces, tal vez el asunto es ese, que ellos sí han entendido esa parte, ¿no? Encriptar teléfonos, llamadas, yo qué sé, bueno, no vamos a hablar, ni siquiera les vamos a dedicar tiempo, pero ese podría ser el razonamiento, ¿no? Alguien que realmente tenga la capacidad para entrar hasta tan profundo para poder, digamos, tronar esas redes de información o hackear esos sistemas, porque bueno, hoy es evidente, ¿no? Que mucho de la delincuencia definitivamente pues está en el internet, está en la información, está en la web, digamos, no está en la nube. O sea, están pasando mil cosas allá, además de los crímenes en vivo, digamos, ¿no? Y en ese sentido. Chicos y chicas, llegó la hora de los batidatos. Toñita, amigo Varilla, es momento de ir a los batidatos. Ya hablamos de la limonada, ya hablamos de la ley Olimpia, ya hablamos de Coppel y sus casos. Es momento de hablar de los batidatos. Así que si están de acuerdo, ¿me acompañan a escucharlos? Claro. Vamos ahí. Ya decía yo que el personaje como tal de la baticomputadora pues se instaura en la historia de Batman por ahí de inicios de los 60s, 1964 para ser más específicos, haciendo ya apariciones en las historietas en aquel entonces como un conjunto, decíamos, de computadores, de ordenadores que pues le servían como base de datos y demás. Pero decía yo que de alguna manera se vuelve un personaje característico y explota toda su digamos, su esencia de la baticomputadora en la serie de 1966 como una, tal vez, de las más chidas y locas computadoras o baticomputadoras de la historia, ¿no? Claro, sí. Hay que aclarar algo. La baticomputadora, por más maravillosa que esté, no competirá nunca, amigo Varilla, Toñita, con el repelente para tiburones. O sea, ese sí no tiene madre. Eso es algo que solo Batman puede generar. El repelente contra tiburones, vayan y busquen ese video en YouTube, está genial, es una maravilla ver al Batman peleando con el tiburón, el Robin tripulando el baticóptero y le habla, pásame el repelente. Ok, Robin, deja los controles del helicóptero para buscar el repelente y baja la escalera para dárselo en la mano. Y, o sea, pero hace acrobacias, o sea, hace acrobacias. No, chingados, y después se pone de cabeza para dárselo. Ah, sí, o sea, es una cosa maravillosa. Y claro, uno pensaría, ¿cómo dejó los controles del baticóptero? Pues van el piloto automático, evidentemente. Piloto automático. Obvio. Piloto automático. Pero obvio. Entonces, pues bueno, finalmente la baticomputadora es una cosa maravillosa que a mí siempre me hizo mucho sentido, me conectó mucho también con las películas, por ejemplo, del Santo y estas películas mexicanas de luchadores contra extraterrestres, donde siempre el científico o el propio Santo tenía también su baticomputador. Sí. Llegaba así a una sala donde había controles y fotocitos y botones que eso me parece la neta, así una cosa súper chida, no sirven para nada, son foquitos, una cosa increíble, pero se veía algo muy tecnológico, ¿no? Pero vamos a ver algunos aspectos sumamente chistosos y interesantes de esta baticomputadora de los 60s que vimos en la serie que aparecía por ahí en televisión. Cuenta la leyenda que esta computadora es muy chida porque tiene un murciélago de diamante. Este diamante en forma de murciélago es la fuente de energía de esta computadora. Se supone que es un diamante así súper puro, más puro que los diamantes comunes, y es un poco como los cristales Kyber, que son los que le dan fuerza a los sables de luz de Luke y los de los Jedi. Literal, o sea, Batman ya se había adelantado a esas jaladas y él ya tenía un diamante en forma de murciélago de 10,000 quilates
que es la fuente de poder de su computadora. Así que, Toñita, nada de que se me va el internet, que no tengo gigas, que no tengo saldo, que se fue la luz, nada. Murciélago de diamante. Murciélago de diamante. Se dice también que este baticomputador tiene un interruptor de concentración acelerado. ¿Qué quiere decir? Que si Batman está, como pasaba en la serie, en una situación de peligro, amarrado con Robin, ahí los dos sudando, nalguitas con nalguitas, a punto de caer en el ácido, lo que sea, y entonces necesitamos que la computadora descifre el acertijo, porque si no nos vamos a congelar, amigo. Aprietan este interruptor de concentración acelerado y la computadora trabaja mucho más rápido. Una maravilla, no me digas que no, Toñita, ¿no? Es un boost, literal, es el boost de métele turbo y entonces la computadora empieza a trabajar al doble, lo que es una chulada, ¿no? Bien, bueno. Así como los sistemas, como los correos electrónicos y algunos otros dispositivos tienen este sistema de doble verificación, Toñita, que entiendo que ayuda pues un poco como a esta parte de la seguridad, pues el baticomputador de los 60 tenía un sensor murciélago de doble identidad, justamente con la intención de que era literal. ¿Cómo lo podemos traducir? Como el verificador de 2 pasos para saber que nadie, amigo Varilla, nada de que hay un Batman de Cortázar, Batman de Celaya, no, Batman es Batman, no hay de Celaya, ni de Cortázar, ni de Juventino, no hay, es uno y ya, se acabó, ¿sí? Es para eso, bien. Se cuenta, se dice, se rumora que la computadora también tenía unos engranajes que analizan a los murciélagos, con la intención de aprender de ellos para que Batman pueda finalmente, pues, digamos, diseñar y planificar todas sus estrategias a partir de el conocimiento profundo sobre cómo actúan los murciélagos, lo cual está interesante, ¿no? ¿Sí? También tiene un localizador de murciélagos, evidentemente, igual que como decíamos, ¿sí? Tiene una señal de corrección de la batiseñal, ¿sí? Cuando la batiseñal se prende por error, esta computadora tiene una especie de señal que dice, no corras, no. Sigue en el baño, sigue dormido. No, era una falsa alarma. Eso también está chido, finalmente. O prenderla para engañar a las personas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O ¿qué funcionaba cuando en algún momento, en la parte en la que estaban resolviendo el acertijo, que además ya sabemos que en esa serie Batman y Robin eran unos tipos que se sabían todos los refranes, que eran súper buenos para las adivinanzas, que además eran chistosísimos? Entonces, cuando alguno de ellos decía alguna cosa rara, la computadora lanzaba una señal y decía, no, incorrecto, esa no es la respuesta. La respuesta es esta. O, ¿ya pensaste que en realidad no es jitomate? Es la respuesta no es la escalera, sino es yo qué sé, ¿sí me explico? Era para eso, ¿no? Era como la retroalimentación. Era como de retroalimentación, era así como decir, como la del Dennis Nedry en Jurassic Park, ¿no? No, ¿cómo decía? No dijiste la palabra mágica, no dijiste la palabra mágica, así, literalmente, ¿no? Bien, la computadora o la baticomputadora de los 60 tenía un analizador de voz para los criminales, o sea, los grababan y entonces decía, a ver, vuelve a poner. No, si es el Varilla, sí, se nota Lolo su acento así norteño y toda la cosa. Sí, ese es él, ¿no? Muy bien. Pues bueno, eso también ya existe, o sea. Sí, eso ya existe, sí, bueno, finalmente son de las cosas que sí, exactamente. Identificadores de voz. Identificadores de voz, que hoy ya, pues además los podemos ya ver en la IA. Fijación sismológica especial también, que detectaba movimientos telúricos y terremotos, ciclones y demás. Sí. Fíjense qué cosa tan maravillosa tenía la baticomputadora, amigo Varilla. Esto ni siquiera te lo esperas si no lo sabías, estoy seguro. La baticomputadora tenía una ranura especial en la cual, si Batman necesitaba hablarle a Toñita para que viniera a restaurar la contraseña porque se viruleó o lo que sea, pero no sabía su teléfono, metían la guía telefónica y la computadora sacaba del libro de la guía los teléfonos de todos los que estaban ahí.
es una maravilla, no me puedes decir que no, Toñita. Pues sí. Imagínate eso, en vez de un floppy o en lugar de un disco o una USB o un CD, este güey metía la guía completa y le daba todos los teléfonos, la baticomputadora, las leía todos y se los empezaba a escribir. Ahí te van, ¿sale? Ahí te van los teléfonos. Una chulada, ¿no? Una chulada. Dice también que la baticomputadora era capaz de entregarle algo así como lo que eran las aquellas tarjetas perforadas de, ¿cómo se llamaba? De Pascal, ¿o de quiénes eran? Pues no, de Pascal. Bueno, inicialmente fue como máquina de Babbage. De Babbage, sí, es correcto. Charles Babbage. Que fue como comenzaron, o sea, fue como empezó, que no eran todavía tarjetas perforadas, pero fue como la base de eso. Es correcto. Bueno, pues la baticomputadora tiene los Batslides, que eran tarjetas gráficas con gráficas. Hoy podemos ver en algunas películas, en algunas animaciones, pues bueno, que la computadora le permite ver un escenario en 3D con el plano cartesiano y a lo mejor una vista 3D de lo que está pasando y demás. Que de hecho, por ejemplo, eso ya está muy relacionado con la realidad aumentada. Es correcto. Sea, también ya viene como sí, esta parte, o la parte, bueno, es como holográfica. La parte holográfica todavía como que está como estancada, pero se podría relacionar con la realidad aumentada. Es correcto, es correcto. Y esta computadora, pues lo que le arrojaba era como unas tarjetas gráficas que a lo mejor igual eran las probabilidades de morir o algunos datos como hacia dónde o cuánto puedes tardar en llegar o cosas así, ¿no? ¿Sí? Esta computadora o estas computadoras, particularmente esta que aparecía en la serie de 1966, se dice que era un equipo que quedó por ahí abandonado, excedente, de una empresa que se hacía llamar Burroughs Corporation. Es decir, si era una computadora, si era un computador que a lo mejor en aquel entonces era solamente literal una especie de CPU, Toñita, tal vez no servía más que para almacenamiento. O sea, es decir, no tenía tal vez funciones, no sé cómo llamarlas, tal vez periféricas, sino más bien solamente de almacenamiento. Sí. Y esta computadora, amigo Varilla, Toñita, se usó en otras películas y en otras series, la misma. Es decir, era utilería para pues Warner o, bueno, en este caso, Fox, ¿no? Y entonces la usaron en Perdidos en el Espacio y en La Máquina del Tiempo y en otras películas, la misma computadora. ¿Sí? Es decir, era la de Batman, la baticomputadora, y ahora salía en la película de Perdidos en el Espacio y otro tipo de cosas así, ¿no? Pues bueno, con estos batidatos cerramos, amigos, esta edición, este programa, en el cual, pues bueno, dedicado a este personaje que es la baticomputadora. Yo creo que definitivamente, así como decíamos de Ciudad Gótica, amigo Varilla, la baticomputadora también es un personaje literal que pues también le toca de pronto sufrir, si es que tiene que pasar horas y horas haciendo análisis y Alfred no la deja descansar. Hay que pensar y hay que recordar que hay muchas escenas en las que se ve que Bruce pues está literal, dedicado y clavado, que no come. Es más, siempre llega ahí, es un poco, ¿saben? Como si fuera su rincón seguro. Llega ahí a llorarle a la baticomputadora después de que se lo madrearon, llega todo peloteado, amigo Varilla, y a su silla, y ahí es donde el Alfred va y le lleva el cafecito, el pan, y así de, ya coma algo, hombre. No, tengo que ver cómo está aquí mi baticomputadora, porque hoy no jugué Roblox y tengo que ver cómo va ahí mis monos y todo ese rollo, ¿no? Así que zona segura. Su zona segura. ¿Qué podemos concluir entonces de la baticomputadora y todo este tema informático y del poder de la información con nuestro personaje Batman? Pues mira, yo creo que, como te dije al inicio, creo que fue una base para muchos de la tecnología que existe actualmente. O sea, no literal, pero toda esta cuestión como ya de los smartphones, de que resuelve cierto tipo de cosas, lo de los análisis de ADN, de lo de la voz, todo eso ya existe. O sea, muchas de las cosas que tú comentaste ya existen, a lo mejor no de una forma centralizada como una supercomputadora, pero en diferentes sistemas se pueden procesar con el software que, como decíamos, es la base de más bien los algoritmos son la base del software. Batman, yo creo que más que una herramienta,
es parte de, o sea, es parte también como de su personalidad, porque las computadoras representan también la parte lógica y analítica de las personas. Entonces, es parte de la personalidad de Batman, igual que yo creo que de los ingenieros de sistemas también nuestra computadora es como algo íntimo. Una extensión de su cuerpo. Una extensión, exactamente, ¿no? Entonces, imagínate tener a alguien que te resuelva una cantidad de cosas, o sea, es un sueño, o sea, la superbaticomputadora es un sueño para los ingenieros, ¿no? Qué chido que existiera. Existe, pero segregada y en diferentes dispositivos. Y yo creo que podemos culminar con esta cuestión de cómo saber si a alguien le podemos dar los datos, ¿no? Tú tienes que conocer los valores, la moralidad de la persona a la que tú le puedes confiar este tipo de datos. Al final de cuentas, Batman siempre va por el bien de la comunidad, o sea, un bien generalizado en contra de a lo mejor como un beneficio personal. Entonces, si tú me dijeras, ¿le vas a confiar tus datos a Batman? Yo te diría sí. O sea, me ganaste la pregunta, iba a cerrar con esa pregunta. Toñita sí le daba sus datos a Batman. Sí, yo sí le daba mis datos a Batman. Amigo Varilla, ¿le dabas tus datos a Batman? Ay, pues si tú eres Batman, ¿verdad? Al de Cortázar. ¿Alguien te ha pedido tus datos? Sí. En Tinder. No. Tinder, ya. No, pero sí, Walmart y los de Coppel para que pagues y demás. El SAT, de la deuda que borraron. Te pide tus datos, ¿no? el SAT te pide tus datos. Amigo Varilla, pues es hora de despedirnos. Vamos a cerrar este episodio. Agradecerte mucho, Toñita, que nos hayas acompañado, que nos hayas instruido en estos temas ingenieriles y informáticos, que siempre, como decimos, ¿verdad, amigo Varilla? Estos episodios siempre son muy enriquecedores porque no solo recordamos muchas cosas sobre el personaje, sino aprendemos de otros temas. El gran pretexto de este podcast educativo sobre Batman, pero con temas de actualidad y demás. Así que de verdad muy agradecidos, Toñita. Muchas gracias por habernos compartido estos batidatos. Hay que empezar a construir el batialgoritmo, amigo. Sí, con la batilimonada. Pero primero hay que saber, vamos a utilizar el ejemplo de la batilimonada para poder construirlo bien, pues si no vamos a acabar como las aguas del Chavo, haciendo aguas de Jamaica que son de horchata, pero saben a no sé qué, y entonces eso está muy cañón. Amigo Varilla, muchas gracias, nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Toñita, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos esta información. Esperamos que pronto podamos volver a vernos por aquí en otro episodio trepidante de esta historia que no tiene fin. A todos los murciélagos y murciélagas del mundo, les agradecemos. Vamos por nuestro episodio 20, muy pronto, amigo, 20 episodios. Te digo que ya vamos para Morelia, ya estamos en la mayoría de edad, así que esperamos que sigan disfrutando de estos episodios, que nos sigan, compartan, como siempre decimos, mándenle este podcast a sus enemigos, a sus amigos, pero sobre todo disfrútenlos con leche y no es albur. Vámonos, que estén muy bien, muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Bye. Adiós.